Como primera pregunta, quería que usted nos brinde su definición del concepto de terrorista que había en las épocas cuando usted estaba todavía trabajando como investigador, digamos. Bueno, sí, el terrorismo pues básicamente es un concepto que tiene que ver con la utilización del terror para generar precisamente ello, miedo, zozobra, pero que tiene intenciones políticas. En el momento en que el Perú se desangró en una guerra interna, propiciada por un movimiento eh, terrorista, subversivo, podemos hablar, esos grupos eh, utilizaron el terror, pero detrás de ellos había una posición ideológica, una supuesta posición. Así es. O sea, utilizaron el terror porque querían algo, la captura del poder. Entonces, esa era la esencia de su posición ante el mundo. O sea, ellos se habían establecido en 1980, habían roto con todos los partidos de izquierda y ellos habían planteado que la única forma de cambiar el Perú era yendo a una guerra contra el Estado que lo calificaban de Estado caduco. Entonces, utilizaban el terrorismo, el terror, el miedo, en la esencia del concepto de terrorismo, para infundir miedo, pero en el fondo lo que buscaban no era solamente infundir terror, sino capturar el poder. Hablemos un poco ahora de comportamiento, porque una persona de que realiza este tipo de actos tiene cierto patrón. Me imagino que ustedes llegaron a analizar, llegaron a descubrir cuál sería este patrón o el comportamiento que tenían estos terroristas de la época. Eran básicamente dos movimientos, ¿no?, subversivos. El movimiento revolucionario Tupac Amaru y el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Bueno, uno liderado por Abimael Guzmán y el otro por Víctor Polay Campos. Evidentemente, en el caso de los dos, ellos tenían una posición política. Uno era el MRTA era una posición que se llaman una lucha de guerra de guerrillas y que tenía una posición pro Cuba, guevarista, y Sendero Luminoso, que tenía una posición que defendía el maoísmo a ultranza, que defendía a Pol Pot y que quería destruir el Estado para construir un nuevo Estado. Sendero como que era más filosófico, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Sendero partía pues de una posición maoísta. Los otros tenían una posición más guevarista, se podría decir. Las guerrillas. Pero, claro, las guerrillas, que de alguna manera era un movimiento diferente. Extremos de violencia, ya yo creo que el cerebro humano no te permitiría seguir un comportamiento mayor a ese, ¿no? A la obsesión del poder. Claro, lo que pasa, lo que hemos, como volviendo al tema del análisis, ¿no? ¿Qué es lo que pensaron los periodistas? Que esos grupos y también los policías que investigaron después y también los sociólogos que analizaron, que en realidad esa captura de poder ya no iba a detenerse en el sentido de que ya era una guerra establecida contra el Estado. ¿Y ustedes detectaron de dónde provenía este deseo? Lo que, lo que nosotros notábamos, particularmente a veces teníamos que analizar qué es lo que estaba ocurriendo, es que hay una profunda fractura en el país, ¿no? O sea, la base es de que hay una desigualdad, desigualdad que existe y que subsiste. Entonces, pero ellos planteaban de que esa desigualdad tenía que cambiar con el establecimiento de un Estado diferente. Y ese Estado diferente tenía que ser
a rajatabla un Estado que ellos manejaran, como ellos quisieran manejarlo, es decir, con su posición, pensamiento, un partido que se estableciera ahí y que ese partido, en el caso, por ejemplo, de Sendero Luminoso, el Partido Comunista, Sendero Luminoso, tendría que mandar y tener la voz de mando y dirigir, entre comillas, un nuevo Estado. Okay. Entonces no les importaba nada y no sé, claro, y llegar al poder, a la captura del poder. Era como una búsqueda, pero que ya, a mi modesto entender, perdió el sentido cuando creo que pensaron de que llegando a Lima podían capturar el poder, pero no lo lograron y cometieron un error gravísimo, ¿no? Que es atacar ya a toda la población. Entonces, sí, así pienso que el Centro Luminoso fue un movimiento pues, que le hizo daño al Perú, le hizo mucho daño al Perú.